¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a En Portada. Bueno, hoy estoy sola porque nuestro compañero Mario Bellini está en la boda real, la boda... No, mentira. No ha podido venir ahora y por supuesto estaremos muy contentos de que el lunes nos acompañe nuevamente. Pero hoy tenemos un invitado especial, nos acompaña el vicepresidente de la Comisión Lavallato. Ustedes saben que hoy ha habido mucha expectativa, los ojos de nuestro país han estado puestos en Palacio de Gobierno porque entre las 9 y 10 de la mañana llegó la Comisión Lavallato para interrogar como testigo al presidente Pedro Pablo Kuczynski. Había expectativa desde hace unos días, por supuesto. Creo que desde octubre del año pasado que se le ha pedido al jefe del Estado que asista a esta comisión y que responda a las preguntas. Pero aún más expectativa desde que ayer se conoció este documento de la Unidad de Inteligencia Financiera. El congresista Humberto Morales, vicepresidente de la comisión, está con nosotros y nos, puede contar, entiendo ya, sí, parte de lo que ha sido la comisión, porque el abogado del presidente de la República, el doctor del Río, ha asegurado que ha sido grabado finalmente esta presentación y que luego va a ser difundida a los medios de comunicación porque no ha sido una sesión reservada, ¿verdad? ¿Cómo está, congresista? Bueno, buenas noches y gracias por la invitación. Efectivamente, el presidente ha dado su buena voluntad, pero me parece que terminó solo siendo un protocolo, porque al final nos hemos ido con más dudas que certezas, ¿no? Porque gran parte de lo que se le ha preguntado, sobre todo en movimientos de dinero que se hacía desde Odebrecht a First Capital a Westfield Capital y terminaba en su cuenta personal, debió ser explicada. Por lo menos este parlamentario fue con esa intención y que al final básicamente no se nos ha aclarado eso, ¿no? Entonces ahí vamos con mucha más preocupación. Eso es, en términos generales, mi apreciación de lo que esto ha pasado, ¿no? Han sido 7 horas. Ya han habido muchas preguntas por parte de cada uno de los parlamentarios y no he podido determinar exactamente si existía una relación entre Westfield y el presidente de la República, en ese momento ministro, porque tengo entendido que él ha reiterado lo que ha dicho desde siempre respecto a esta muralla que había entre él y su socio, a quien le delegó todo y no quería ver nada de lo que estaba haciendo Westfield, así que no sabe nada sobre eso. No, es que simplemente hoy se ha demostrado que esa muralla no existe. No existe porque si es una empresa personal donde se ha demostrado, y ustedes han publicado prácticamente toda la manera como ha circulado el dinero, no se puede decir que no se ha podido ver, porque sí se ha recibido el dinero. Es más, se ha comprado casas, ¿no? Entonces, acá tenemos... El presidente de la República, en su calidad de ministro de Economía, cuando él era ministro de Economía y presidente del Consejo de Ministros, ha recibido dinero proveniente de diferentes empresas relacionadas a Odebrecht a través de Westfield y First Capital. Así es, ¿no? Y ahí está. First Capital deposita Westfield Capital y termina finalmente en dinero en él. Él siendo ministro, siendo funcionario del Estado, si bien es cierto, la posición que ha puesto sus abogados es que jamás Westfield Capital contrató con el Estado. Sí, pero se contrataba a través de una empresa que finalmente contrataba con el Estado. Entonces, usted le hacía las consultorías y le llegaba el dinero y el dueño no se enteraba. Sí se enteraba. Por lo tanto, eso de la muralla china queda pues descartado, ¿no? Acá sí hubo, por lo menos desde el punto de vista de este parlamentario. Ahora, lo otro sí que, si bien es cierto, el dinero no solo venía de una fuente, sino venían de varias fuentes, ¿no? De empresas y que contrataban con Odebrecht y que finalmente terminaban depositando en First Capital. H2 Olmos, por ejemplo, llegaba el dinero ahí, ¿no? IRSA Norte, IRSA Sur, todas ellas han pasado previa licitación, ojo, que es parte de nuestra hipótesis. Termina además construyéndose toda una cadena de legalización de estos negocios. Todo está bancarizado. Todo. No solo que está bancarizado, sino que además existen normas para declararse primero de interés nacional, ¿no? Y luego a partir de ellas sacar decretos de urgencia de un día para otro, legalizando, digamos, estas negociaciones. Decretos de urgencia para poder legalizar un contrato, okay, para que no se pase por el Sistema Nacional de Inversión Pública. En fin, una serie de cosas que obviamente hoy día el presidente no ha podido o no ha querido, simplemente ha dicho que no recuerda, claro, y no sabe. ¿Qué pasó hace 13 años? Para explicarle al público, esta documentación, estas normas que se dieron, ¿no es cierto?, cuando él era presidente del Consejo de Ministros y ministro de Economía en su momento, durante el gobierno de Toledo, se dieron y en paralelo hubo estos pagos
no directamente a Pedro Pablo Kuczynski, pero sí de estas empresas relacionadas a Odebrecht, a Westfield y First Capital, y luego, gracias a la UIF, a la Unidad de Inteligencia Financiera, hemos visto que Westfield y First Capital le han transferido a la cuenta del presidente. Entonces no hay una transferencia directa de las empresas a Pedro Pablo Kuczynski, sino a través de estas dos empresas, First Capital y Westfield. ¿Es así? Sí, y además que First Capital también le deposita al propio Westfield, o sea, se triangula, ¿no? O sea, First Capital contrata con Odebrecht, luego este First Capital le deposita a Westfield Capital y finalmente le depositan casi 4 millones de dólares, sumando todas, obviamente, ¿no? En todo caso, lo que 4 millones de dólares en ¿cuántos años? ¿En 10 años? 10 años, 3 años, ¿no? 13 años. No es cierto. Y que ha venido en bloques, ¿no? Y sobre todo el año 2006 y 2007 es casi el 50 o 60% de todos esos depósitos. Y es la época en que hay campaña. Y es la época en que él está recibiendo ese dinero. Obviamente, si entendemos que antes de eso era ministro y ha sido primer ministro, nosotros podemos tranquilamente cruzar información, pero lo que se solicitaba era una explicación. Y definitivamente, con lo que dijo, que no recuerda que hace más de 12 y 13 años y que no recuerda detalles. Es más, no recuerda si alguna vez visitó a las oficinas de Odebrecht, si Sepúlveda estuvo ahí o no. No recuerda. Nada. Y entonces eso preocupa. Y esto corrobora además lo que el Frente Amplio en su momento, en la primera moción de vacancia, se presentaba. Porque esta información inicial ya se tenía. Por eso es que se presenta una moción de vacancia y que esto corrobora también que la negociación de Odebrecht no fue pues una negociación directa, sino una negociación legal. Porque han legalizado este negocio. Y obviamente con iniciativa, por supuesto, se ha legalizado la corrupción y se ha dado toda la ventaja a las empresas. Imagínense que ha habido proyectos que no pasaban por el Sistema Nacional de Inversión Pública, ¿no? Porque consideraban de que eso era un atraso y que no se podía hacer. Se han hecho, hay un documento que habla, por ejemplo, de que el caso de la transoceánica se aprobó con un papel de 2 caras, ¿no? Porque estaba exonerado el Sistema Nacional de Inversión Pública, por lo tanto no era necesario hacer todos los estudios de factibilidad. Ahora, si usted me habla de esta documentación que agilizaba la inversión pública y no tuviéramos ahora esta información que en paralelo estaban ocurriendo con estas empresas vinculadas de alguna manera a Pedro Pablo Kuczynski, una siendo él el propietario y la otra teniendo como propietario a su socio y amigo, de repente las cosas no sean, bueno, puede ser para agilizar, pero teniendo este papeleo para agilizar los proyectos y en paralelo ver estos pagos que se han realizado, sí, pues por lo menos generan ciertas suspicacias. Pero escuché al abogado del presidente de la República decir que él era el dueño de la empresa, pero no había gestionado ninguno de esos contratos. Y siendo el dueño, pues no tiene nada de malo que él perciba ganancias de lo que su empresa, como dueño, le generan. Pero a él nadie le ha pagado directamente por algún servicio que haya prestado. Sí, ese es uno de los argumentos con la que han sustentado la famosa muralla china. Pero definitivamente esa muralla china no existe en realidad en una empresa unipersonal, porque la empresa Westfield Capital es propiedad suya, ¿no? Y esta empresa no podría de ninguna manera decir él que yo no sabía de dónde venían estas utilidades. No hay forma, ¿no? Porque a usted le llega a su cuenta $600.000, obvio que sabe de dónde vino. Claro. Porque no es un sol, no es 5 soles, no es 1.000 soles, no, estamos hablando de 600.000. Estamos hablando de varios aportes que terminan en varios miles de dólares. ¿Y eso se le preguntaron al presidente? Por supuesto, pero él dice que no se acuerda. Pero no ha tenido tiempo, porque además este documento que nosotros hemos conocido ayer, ya estaba en poder del Ministerio Público el año pasado, justo un día antes que se diera el debate de la primera moción. Entonces, esta información me imagino que el presidente la tenía, ¿no? O sea, la conocía. Bueno, yo no sé si la conocía porque yo haría ahí un juicio de valor que no lo sé, pero lo que sí le puedo decir es que este documento sí lo tenía el Ministerio Público tal como lo informan en la segunda página. Claro. ¿No? Informa Inteligencia Financiera y dice este documento también lo tiene el Ministerio Público. O sea, había sido requerido por el Ministerio Público también por el Congreso de la República. Entonces, este documento lo que dice no acusa al presidente. No. Lo que dice es cómo ha circulado el dinero. Claro. Eso es información. Todo. Es información nada más. Aquí no hay de ninguna manera
manera una acusación al presidente, pero sí da un juicio de valor, dice, definitivamente nos permite dar un juicio de valor. Claro. ¿Por qué? Porque se sabe cómo circuló el dinero, se sabe de dónde vino y hacia dónde fue y dónde terminó. No, obviamente, si tuviéramos información de estas cuentas que nos da la unidad de inteligencia financiera de Pedro Pablo Kuczynski, sin que hubiera pasado por el Ejecutivo, entonces no pasa nada. ¿Qué tiene? Pues es un señor que maneja sus cuentas y que bueno, sabe asesorar muy bien, pero ha estado en paralelo en el Ejecutivo. Entonces eso es lo que hace sospechar. Pero muchos de quienes están en contra de la vacancia hablan de que no se puede sacar el presidente de la República por simples sospechas o presunciones y que por eso la vacancia no tiene ningún sustento. Entonces, en ese caso, su argumento sería totalmente inconstitucional, porque las motivaciones que la vacancia, según la Constitución, una es la incapacidad moral permanente. No dice que haya cometido un delito penal que hay que demostrar, no, incapacidad moral. Y estos documentos, que no solo tiene la Comisión Lavajato, sino que inicialmente la bancada del Frente Amplio conseguía y que daba indicios, permite demostrar la incapacidad moral. Yo no sé ahora, ¿no? Los bautizados por ustedes como los Avengers, que lo llaman ustedes. No, nosotros no, es Kenny el que ha dicho que bueno, ya en todo caso ellos, yo no sé, los que se han mudado ahí y que ahora al parecer, porque si lo tuviéramos en una lista, ¿no? Al parecer ellos, gran parte decían que habían sido y que se iban y apoyaban al presidente, ¿no es cierto? Ahora, luego de esta demostración de cómo fluyó el dinero, luego de cómo negociaron con el dinero de todos los peruanos, ¿podrán abstenerse de la votación? ¿Tendrán digamos, la capacidad de mirar al pueblo así de frente y decir que van a abstenerse o van a votar en contra? Frente a lo que se está demostrando en este momento. Se está demostrando una incapacidad moral. Claro, el tema de la responsabilidad penal lo hará el Ministerio Público y el Poder Judicial, que ese es su trabajo. Pero nosotros estamos en un escenario totalmente diferente a lo que ocurrió hace una semana. Es más, el día de hoy me informa de que hay otro documento de inteligencia financiera que ya está circulando. En todo caso, habremos que analizar ese otro tema. Pero lo que sí le digo, creemos nosotros, y el día de hoy he enviado ya el documento a la comisión de Lavajato para que puedan asistir todas estas personas. El chofer, por ejemplo, $600.000, ¿no? Que el presidente ha dicho le he aportado durante 10 años. Si usted divide, él estaría recibiendo cerca de $4.500 al mes. Sí. Sería el chofer mejor pagado del mundo. Por lo menos ganaría casi como un gerente, una cosa así. $4.500 para ser chofer. No, está su cocinera, está el veterinario. O sea, acá tenemos información. Pero o sea, ¿qué son? Las cuentas de Pedro Pablo Kuczynski le pagan a sus empleados. Que ha transferido dinero, pero que ha transferido dinero y que habría llegado a manos, digamos, a estas personas este dinero. Entonces, ¿usted cree que ese dinero no era el pago de estas personas? Sí, y es más, la compra del domicilio, ¿no? Por esta empresa Dorado Management, que al final termina siendo que es de su hija. La offshore se refiere. Claro, y que se constituyó en las Islas Vírgenes y que al final terminó adquiriéndose la vivienda de él, ¿no? Y que terminó siendo propiedad de su hija. Ese es un asunto que hay que explicar. Eso le preguntaron, porque claro, en este documento extenso de la UIF aparece justo una transacción comercial relacionada a esta offshore que le hace un depósito a la cuenta de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué dice el presidente? ¿Qué tipo de negocio hizo ahí en Islas Vírgenes por las que recibió este dinero? ¿Le preguntaron eso puntualmente? Que él no ha explicado absolutamente nada, ¿no? Y ha dicho esto no, es falso y no ha argumentado más sobre el tema. ¿Es falso? No, falso no puede decir, porque la unidad de inteligencia financiera pero yo le digo lo que ha contestado. ¿Qué es y en falso? todo caso, por eso para nosotros termina siendo, o sea, nos ha generado, y comencé esta entrevista diciéndole, acá hay más dudas que certezas, porque al final lo que se ha puesto en tela de juicio ni siquiera es el contenido del documento de inteligencia financiera, sino lo que se ha puesto en tela de juicio es cómo este documento sería filtrado a la prensa. El tema no es que sea filtrado o no, porque nosotros somos una comisión. Acá el tema es cómo se puede sustentar desde el punto de vista de su defensa todo lo que está acá. Y definitivamente, ojo, que esto no acusa, lo vuelvo a decir, esto no acusa a nadie. No. Acá lo que dice es cómo fluyó el dinero, de dónde a dónde fue. En todo caso, para nosotros, luego de esto, y lo digo con sinceridad, es de que primero
la vacancia tiene mayor justificación y que definitivamente los demás congresistas tendrán que dar una posición. Pero ese es un punto que va por otro camino. Lo segundo, considero de que el presidente, Pedro Pablo Kuczynski, debe pasar investigado bajo estas condiciones. Lo tercero, no solo ellos, sino tienen que explicar un conjunto de personas que están ya, incluido el congresista Gilbert Violeta, ¿no?, que está en esta relación y que todos ustedes ya lo publicaron. Y además tenemos... y esto no puede ser óbice para olvidarnos del señor Yoshiyama recibiendo 1.200.000 soles, no creo que para sus gastos. Ahí hay otro tema, ¿no? Y el señor García Pérez, la señora Keiko Fujimori. Hay una cola, digamos, sí, una cola larga, pero el primero de la cola es el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Habría que ver en este momento ya, la comisión tiene que dar nos encontramos en otro escenario. Y yo creo que si queremos dar una conclusión real al país, tenemos que tocar todas estas aristas y tenemos que resolver para el mes de julio, ¿no? Ok, pero ustedes, la congresista Bartra, la presidenta de la comisión, ha dicho que van a reunirse ustedes. Imagino que ahí van a decidir si tiene que pasar PPK de testigo a investigado. Eso va a ser lo primero. Yo creo que sí, y lo que estoy adelantando es una opinión de parlamentario, que seguramente será una sesión abierta, pero lo que creo yo es de que es ya y es meritorio que ahora ya se debata ese tema, ¿no? Okay. Vamos a poner lo que dijo el presidente de la República apenas terminó esta sesión, que se pensaba iba a ser un poco más larga, pero entre 7 y 8 horas aproximadamente. Escribió a través de su cuenta del Twitter y dijo: con apertura democrática y transparencia, respondí a todas las interrogantes de la Comisión Lavallato. Estoy dispuesto, y siempre lo estaré, a colaborar en las investigaciones con la plena convicción que no cometí actos indebidos durante mi ejercicio profesional, ni antes ni ahora. Vamos a escuchar también entonces a su abogado, al doctor Gonzalo del Río. El argumento que ha sostenido el día de hoy el presidente es el argumento que ya había venido sosteniendo en distintos escenarios, en la declaración ante la Fiscalía, en oficios enviados a la Comisión y un poco en una que otra declaración pública que ha hecho ante los medios. La empresa de propiedad del presidente es Westfield y hay, como en toda empresa que es de propiedad, utilidades que se corresponden con ingresos del presidente, que es empresa de propiedad, que están en el ingreso de las cuentas del presidente. First Capital, insisto, es una empresa que pertenece a Gerardo Sepúlveda, no pertenece al presidente. En algunas ocasiones, cuando el presidente no era funcionario público, lo que ha sucedido es que ha realizado asesorías a First Capital y esas asesorías han sido declaradas, han sido pagadas y son regulares. Lo deja tranquilo. Bueno, es más o menos lo que habíamos dicho que era la defensa del presidente, que en documentos pues no hay nada, ninguna prueba que diga que Odebrecht remite tal monto a Pedro Pablo Kuczynski. No, es como estar pidiendo un Vladivideo ahora, ¿no? Justo que cuando lo están dando quieren que lo graben. No, pero acá hay circuitos económicos de dinero que ha dado y eso trae por tierra toda la posición del abogado, ¿no? Porque en realidad su defensa es débil, ¿no? Ahora en esta circunstancia. ¿Y fueron 2 abogados o 1? 4 abogados. ¿4 abogados? Incluido el señor Borea. Ah, también estuvo el señor Borea. El señor Borea, el señor del Río. ¿Y los dos abogados conocidos 2 también? abogados, bueno, no, yo no los conozco. 4 abogados. ¿Y ellos intervenían durante la sesión? Uno de ellos que trataba de, digamos, distorsionar el orden normal de la sesión, he solicitado varias veces, incluido otros parlamentarios, de que esto es inadecuado. Un abogado no participa en la sesión si bien es cierto, nosotros como parlamentarios hemos sido mostrando pues, el respeto a la investidura del presidente a Palacio de Gobierno, no quita de que esta es una sesión de una comisión multipartidaria. Claro. Y las condiciones de la comisión multipartidaria está en función al reglamento del Congreso, al cual para nosotros es ley. En todo caso, el abogado interfirió hasta el último, pero bueno, nosotros hemos tratado de que esto avance, ¿no? Le apagaba el micro al presidente. ¿Le apagaba el micro al presidente? Sí, para usted le hacía una pregunta al presidente de la República y el abogado eso no responde. Una cosa así. O sea, como si estuvieran en el Poder Judicial. Sí, por eso es que yo le recordé al presidente su exposición en la Comisión PARI, en la anterior comisión, sí, donde él dijo claramente de que esas sesiones nunca debieron ser reservadas de vención pública porque él considera que no ocultaba nada. Ahora sí parece que ocultan algo, porque no han permitido, inicialmente han sido agresivos, no han permitido que se lleve, digamos, equipos
que normalmente usamos los parlamentarios, una tablet, equipos telefónicos, en fin, ¿no? Y que no nos acompaña, y hasta el último los asesores nunca nos acompañaron. Ustedes entraron solos. Entramos sin nosotros, asesores. a los asesores Pero los celulares sí los dejaron les entrar. hicieron entrar, pero lo llevaron a otra sala, ¿no? Entonces no tuvo sentido de que entre asesores, salvo 5 asesores de la comisión que ingresaron pero cada parlamentario tiene un asesor para este tema. Claro. No, bueno, no le permitieron. Y lo otro... ¿Celulares sí tenía? Sí, pero no había línea, o sea, estaba bloqueada la línea, ¿no? Entonces no tenía sentido. No había señal. No había señal. Pero sí ha sido grabada la sesión, el abogado ha dicho que hay un audio. Sí, pues, pero lo grabó el oficial, el gobierno, Palacio de Gobierno. Nosotros habíamos solicitado de que, como es una sesión de comisión, que el Congreso de la República lo grabe. Pero en fin, no se pudo hacer eso. ¿Y el congresista Gilbert Violeta, del oficialismo, cuál era su participación? Bueno, yo considero de que su participación ha sido pues en defensa de un militante de su partido, ¿no? Él ha estado constantemente colocando en tela de juicio pues este documento porque ha sido filtrado, en fin, ¿no? Eso es la participación de él, ¿no? No ha hecho absolutamente ninguna pregunta. Entiendo por una cuestión de ética también, porque él pertenece a ese partido. Lo entiendo así, ¿no? En todo caso él tendría que explicar, pero su participación ha sido prácticamente en defenderse a él y al presidente. Desprestigiar el documento. Sí, uno y el otro defender al presidente, ¿no? Ok, pero la única participación, digamos, que en algún momento generó cierta molestia, por lo menos, fue la de uno de los 4 abogados que no permitía que el presidente responda. Sí, totalmente inoportuna, me parece, ¿no? Porque la participación, cuando hemos visto a muchos abogados que acompañan a testigos o acusados a las diferentes comisiones del Congreso, es de asesorarlos, ¿no? Pedir permiso para hablar al congresista o al presidente de la comisión. El reglamento inclusive permite de que el abogado pueda solicitar un tiempo determinado para asesorarlo adecuadamente, que eso es su derecho, porque constitucionalmente se tiene derecho pues a la defensa. Así es. No, eso no quita esto, pero el abogado no, el abogado quería debatir con los parlamentarios, entonces la cosa era total, por eso le digo, era inoportuna, inadecuada, ¿no? La participación del abogado. Entiendo que su estrategia de defensa era un poco distraer el escenario, pero eso no ayuda, ¿no? ¿Y cómo vio usted al presidente? ¿Tranquilo? Sí, considero de que él informaba, o por lo menos hacía lo que le decía su defensa, ¿no? Pero dice que ha respondido durante las 7 horas seguidas, que incluso en algún momento le dijeron, presidente, podemos hacer un receso si usted desea, y él dijo que no, que quiere terminar con esto lo antes posible. Sí, no hubo receso. Bueno, esa es una buena predisposición también, digo, ¿no? Sí, del pero del Estado. Por eso le digo que es en realidad un tema protocolar, porque al final, si usted y yo nos sentamos durante 7 horas y usted no me contesta las preguntas más importantes que tengo, definitivamente es un acto protocolar, ¿no? No tiene sentido que nos sentemos las 7 horas, salvo ahora, que usted conteste y sea sustancioso. Si el presidente no ha tenido este documento de la UIF, que está, reitero, en el Ministerio Público desde diciembre del año pasado, y si no lo tiene, ayer este documento era público, hoy ha salido en todos los medios de comunicación, a través de las webs, por todas partes se ha desmenuzado parte por parte, ¿no es cierto?, lo que dice este informe. Imagino que la defensa, los 4 abogados del presidente de la República podrían también, ¿cierto?, haber hecho ese análisis del documento y el presidente podría haber contestado, 1, esta plata es tal cosa y no sé qué, 2, no sé, esta offshore que me transfirió esta plata era de un negocio que hice en tal cosa y tal otra. Por eso me sorprende que no hayan hecho por lo menos de esa offshore que está en un paraíso fiscal. Entonces, ¿qué cosa hizo ahí Pedro Pablo Kuczynski? Lo que él ha dicho es que no tengo absolutamente una cuenta en un paraíso fiscal. No tengo. No, claro, es que la pregunta no era esa. No le preguntaron si la tenía. Obviamente no la tiene. Pero ¿por qué esta cuenta de ahí, de este paraíso fiscal, se la transfirieron a su cuenta personal? Lo que en realidad sorprende es que él, hablando de proyectos de tantos miles de millones de soles, y que ha recibido él varios miles de dólares, él diga que no se acuerda, porque ha pasado hace mucho tiempo. Eso es lo que sorprende. Y cuando ocurre esto, obviamente hay mayores indicios de que este escenario hay que ocultarlo, ¿no? O por lo menos hay algo oscuro ahí, ¿no? Porque no es lo que podemos deducir de esta situación. En todo caso, es un escenario que ahora sí se torna sumamente complicado. Ha corroborado varias hipótesis que tenemos, ¿no? Este documento, digamos, de estas cuentas y estas empresas que al final terminaron siendo parte de todo un arquetipo legal, obviamente confirma la hipótesis inicial que hemos tenido desde el inicio de la investigación. ¿Qué es? Que es de que a la par que iban legalizando,
iban haciendo negocios y hacían transferencias de una u otra manera a sus propias cuentas personales, triangulando con empresas que inicialmente básicamente manejaban cuentas y que no tenían, porque el presidente ha dicho sobre Westfield Capital, inicialmente, de que esta empresa era una cuenta corriente básicamente. Sí, pero en todo caso, ¿por qué recibía dinero de todas partes? No es que se recibió asesoramiento o se hacía eso. Ah, ya, entonces sí, funcionaba como empresa. Porque no tenía sentido de que sea una cuenta corriente. O sea, estas cosas definitivamente tienen que ser aclaradas más profundamente, creo yo, cuando se profundice la investigación. Y eso pasa necesariamente cuando el presidente pase investigado, cosa que debatirá la comisión en su momento seguramente. Pero no va a ser antes de la vacancia. No lo sé, eso va a depender de la presidenta. Me dicen que el día lunes hay una citación, seguramente ahí se discutirá. Depende de la presidenta para colocarlo en agenda. Si es vacado PPK el día jueves, igual va a seguir igual, el proceso continúa, ¿no? En la Mayato. Claro que sí, igual, ¿no? Igual seguramente el Ministerio Público continuará con su investigación. No creo que la vacancia es otro camino, ¿no? Es otra cosa, es otro, digamos, otra línea, ¿no? Por donde está yendo. No la Comisión de la Vallato. La Comisión de la Vallato no va a la vacancia. La Comisión de la Vallato está investigando el caso. Las bancadas... Da insumos, sí, información. pero las bancadas son las que están yendo por ese camino, que eso es otra cosa, ¿no? ¿Llegan en los votos? Bueno, yo... Ayer han estado raspandito, sí, ¿no? Pero yo creo que después de esto no puede haber un solo parlamentario que tenga dos dedos de frente que vote en contra. Porque eso significa que están avalando todo esto que ya es público y que todos los peruanos lo saben. Los peruanos ahora van a evaluar, ese día del pleno, van a evaluar quién es quién en el Congreso, quiénes están a favor de la corrupción y quiénes están en contra de la corrupción y luchan frontalmente. Esto es definitiva, ha llegado un momento de un punto de no hay retorno. Acá se tiene que avanzar hacia, aunque se ha dicho por ahí que se está comprando congresistas, ¿no es cierto? Ahora, ¿otra vez? Sí, es lo que se está diciendo, pero en todo caso, lo que habría que decirle a nuestros colegas congresistas es que lo piensen bien, ¿no? Porque el pueblo peruano ahora sí estará atento luego de que todo esto ha sido develado, el pueblo peruano ya podrá evaluar realmente lo que pasa en el Congreso. Muy bien, muchas gracias, congresista, por haber estado con nosotros. Bueno, ya escucharon al presidente de la Comisión Lavallato. Vamos a ver qué sucede entonces la próxima semana.